Vamos a ver tipos de estudio, que son prácticamente los métodos de investigación, los tipos de investigación que se utilizan para presentar trabajos. La investigación científica es la principal actividad que el ser humano realiza para promover el avance en el conocimiento y en la eliminación de las prácticas y creencias mal fundadas. O sea, esto permite avanzar en el campo de la medicina y también corregir problemas que no son correctos y que habían sido considerados como útiles y en realidad no lo son. Por eso habla al final que también elimina las prácticas y creencias que estén mal fundadas, que no sean las apropiadas. Todo esto se debe a la investigación. Hay muchas cosas que anteriormente eran los paradigmas y eso era el conocimiento útil que se utilizaba o que se concebía y que después cayeron y se cambiaron por otros diferentes. A esto se refiere la última parte referente a la eliminación de prácticas mal fundadas. El tipo de estudio se refiere al estudio metodológico que el investigador utiliza para responder a una pregunta en la realización de un trabajo de investigación. Ya habíamos hablado que para un trabajo de investigación se requiere, o habitualmente, aunque no se elabore, pero siempre se está respondiendo una pregunta, que lo apropiado ya con la metodología es concretar esta pregunta y establecerla de entrada al inicio del trabajo, para que en base a esa pregunta, que es la que vamos a responder, podamos definir el tipo de estudio que tendremos que utilizar. Pues la pregunta es esencial. Algunos autores, ya habíamos también comentado, que consideran que la pregunta representa el 50% de un protocolo de investigación. Cuando se elabora una pregunta pertinente, apropiada, concreta, específica, y que se puede medir, que es factible de hacer, todas esas características deben estar dentro de la pregunta. Y que trata esta pregunta de cuestiones que son verosímiles, factibles a la luz de los conocimientos. Todo eso lleva una pregunta. Ya haciéndola apropiadamente, pues ya es básicamente lo que sigue, es desarrollar el método de investigación de acuerdo a la buena pregunta que se elabora. Tenemos varios tipos de estudio. Los iniciales son los descriptivos. De estos, los más comunes son los que describen la distribución de alguna enfermedad. Y la pregunta que responden en este caso es ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de asma en la ciudad de Puebla? Se habla de la distribución de la patología en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Describe nada más la presencia o la ocurrencia de la enfermedad. Estos se llaman estudios de prevalencia. Dentro de estos descriptivos también están los casos y controles, que es otro grupo que se diferencia del anterior, porque en este grupo ya hay análisis, hay comparación, y a partir de este rubro de casos y controles ya se investiga la posible causa. En el anterior solo se describe, no hay investigación de causa ni nada, pero en este, a partir de causas y controles, ya son estudios analíticos, observacionales, comparativos, y en donde se investiga la posible causa del efecto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la causa de este efecto? Se refiere a la investigación en donde la patología ya existe, y a partir de la enfermedad presente, investigamos hacia atrás las posibles causas que hubieran provocado la patología. Vamos a suponer, por ejemplo, el cáncer pulmonar, se investiga hacia atrás cuáles son los factores que están involucrados
en la presencia del cáncer. Entonces, la pregunta es cuál es la causa de este efecto. El efecto ya está presente, la enfermedad está presente, e investigamos hacia atrás. Son de los estudios más comunes, más fáciles, o sea, menos costosos, y se basan en cuestionarios, en revisión de expedientes, etc. Pero se parte de que el investigador inicia el trabajo considerando la patología ya existente. Por eso la pregunta es ¿cuál es la causa de este efecto? Estudios de corte. Son estudios prospectivos. La pregunta que se responde es ¿cuál es el efecto de la exposición? Aquí se parte de un sitio en donde no hay patología, sino hay factores de exposición. Por ejemplo, el tabaquismo, sin que tenga ninguna patología, se sigue a los años para ver de este grupo cuántos desencadenan a la postre cáncer pulmonar o desencadenan problemas de POC, y se establece una asociación entre la magnitud o la intensidad del factor de exposición, que es el humo del tabaco, y la presencia de la enfermedad. Pero en estudios de corte, la desventaja que tienen es que son estudios que habitualmente pueden llevarse a veces años. Son costosos por esta misma razón y se pueden perder pacientes, pero por eso no son tan frecuentes estos estudios. Pero dentro de la escala de la búsqueda de la causalidad, estos estudios son mejores que los de casos y controles, porque aquí se va a visualizar, se va a diseñar el estudio desde el principio tratando de medir la exposición en el grupo de estudio y seguirlo hasta que aparezca la enfermedad o finalmente no aparece. En todos estos dos grupos se tienen siempre dos, en estudios de corte se tienen dos grupos, los que están expuestos y los que no están expuestos, y que son realmente deben ser iguales en sus características. La única diferencia principal es que uno está expuesto y el otro no. Y dentro de cada grupo de corte vamos a encontrar, por ejemplo, de los expuestos, a su vez dos grupos, los que van a tener la enfermedad y los que no la tienen. Y en los no expuestos también, los que sin estar expuestos adquieren la enfermedad, y el grupo que no la adquiere de ese mismo grupo de no expuestos. Y así se hace el análisis comparativo en estudios de corte. El estudio más importante para demostrar la causalidad es el ensayo clínico en medicina, en la clínica, ensayo clínico controlado. Y en la pregunta que se responde es ¿cuál es el efecto de esta maniobra? Habitualmente hay un recurso terapéutico, puede ser un consejo preventivo, puede ser lo más frecuente fármacos para tratar alguna enfermedad. Por eso la pregunta es ¿cuál es el efecto de esta maniobra? Es decir, valorar si hay una buena respuesta en aquella remisión de la enfermedad. Pero la pregunta que se responde está relacionada con una maniobra, un recurso terapéutico. Bueno, hay otros tipos de estudio dentro de estos que vamos a ver más adelante, pero en forma gruesa serían estos cuatro. La clasificación según la participación del investigador. Puede ser observacional, descriptiva, son los estudios descriptivos. Dentro de estos estudios descriptivos están los de prevalencia, reporte de un caso, serie de casos, y son los principales. Dentro de los observacionales analíticos tenemos casos y controles y cohortes. Casos y controles, ya mencionamos, se parte de la enfermedad hacia atrás, es retrospectivo. Cohortes se parte de la exposición hacia adelante, hasta que se presenta la enfermedad. Los de intervención tenemos ensayo clínico, experimento, y también los estudios
que se han denominado cuasi experimentales. En los ensayos clínicos habitualmente y en los experimentos hay un proceso de aleatorización para incluir a los pacientes que van a recibir la maniobra. No es una decisión del investigador, sino requiere un procedimiento en el que todos tengan la misma oportunidad de ser incluidos, dependiendo del grupo. Y los cuasi experimentales se diferencian básicamente en eso, en que son ensayos clínicos, pero no aleatorizados. No hay un procedimiento de inclusión con un método de aleatorización para definir cuáles pacientes entran y cuáles no. Entonces es muy importante nada más saber que los cuasi experimentales, pues el otro nombre que recibe es el de ensayo clínico no aleatorizado, que me parece más apropiado ese nombre, porque cuasi experimentales poca gente sabe qué quieren decir con eso. En cambio, si dicen es un ensayo clínico no aleatorizado, pues ya se sabe que nada más no utilizaron el procedimiento de aleatorización para estudiar a los pacientes y que fue una decisión del investigador y donde puede haber el sesgo de selección, porque cualquier investigador que hace un estudio habitualmente apuesta a un resultado y en forma, a veces, si lo hace en forma directa a propósito, pues es fraudulento, pero muchas veces sin quererlo hacer a propósito, sí lleva la intención intrínseca de querer ser más exhaustivo en lo que él cree que en los resultados de la maniobra, que en aquellos en los que no tienen buen resultado, como que no les da mucha importancia. Como por ejemplo que padezcan la enfermedad, tener expectativas con el tratamiento. Sí, así es. Tanto el paciente como él, igual. O que tenga un familiar que espere buenos resultados con tal cirugía o con tal... Sí, porque el laboratorio se lo haya encargado. Ajá. Que eso, pues, dentro de lo más posible, pues tienen que hacerlo bien. Pero si no está el estudio cegado, si no está aleatorizado, por supuesto que sí hay influencia del investigador en los resultados, aunque no sea muy así a propósito, pero sí hay esa tendencia. ¿Y cómo podríamos ver? Porque luego cuando nos piden ensayos o estudios, investigar artículos de estudios clínicos que sean importantes, hay veces que yo siento que algunos maestros sí se dan cuenta de que fue patrocinado o apoyado por un laboratorio, que puede estar existir conflicto de intereses en esta situación, pero hay veces que los estudios no lo dicen, o sea, o el investigador no dice para nada que fue X estudio patrocinado por... Bueno, eso era antes, ahora ya te lo exigen en la publicación, si hay o no conflicto de intereses. Antes no había eso, pero ahora ya es un requisito en las revistas indexadas. En una revista que está en el índice médico, habitualmente te piden que expreses si hay un conflicto de intereses o no. Y he visto artículos en donde dicen que tienen patrocinio del laboratorio. Y ahí lo expresan. Pero si antes no decían nada, ahora ya es una obligación. Ya si lo hay y no lo dices, pues es más problema porque pues incurres en un fraude, ¿no? Legal, si es que hay alguna consecuencia importante. Por eso tienes que decir ahí la verdad, porque no sabes qué va a pasar y a lo mejor te metes en un problema legal si alguien te impone y te dice y te demanda, pues lo pueden hacer porque sí recibiste percepciones económicas y ahí estás diciendo que no. Entonces, ya el que tú lo pongas ya es un compromiso legal, por eso pues sí te conviene decirlo, porque finalmente, bueno, si no patrocinado, ahí está diciendo, y entonces ya cada quien ve y analiza el estudio a sabiendas de que puede no quitarle veracidad al resultado, pero siempre existe esa situación de que pues, a lo mejor sí. Pasa mucho con las leches, ¿no? Son los que más patrocinan. Sí, eso. Entonces, el ensayo clínico es el mejor estudio. Sí, para demostrar causalidad, sí. Causalidad. Pero debe que tener grupo control.
Sí, a veces el mismo grupo de estudio es el control, antes y después, el estado basal y post-tratamiento. Lo ideal es que, o sea, lo ideal es que sí haya un grupo control, que a veces no puede dejarse un grupo con placebo cuando requiere el medicamento, porque sea una investigación. Entonces se utiliza el fármaco tradicional con el que se compara el nuevo recurso terapéutico. Eso es lo más frecuente, o lo más ético que tiene que hacerse. ¿Qué significa la palabra cohorte? ¿O de dónde salió la palabra cohorte? Sí, cohorte se refiere a un grupo de pacientes que comparten algún atributo, alguna característica, la fecha de nacimiento, o el que todos son diabéticos, es decir, alguna característica que es compartida en el grupo y que es motivo importante para el estudio que se está haciendo. Es una corte, un grupo de corte. ¿Le puedo comentar un caso? Sí. Es que yo llegué a hacer un protocolo de tesis donde utilizaban el leucemia. ¿Cuál? Leucemia. Ah, sí que es. Un medicamento actualmente para la falla cardíaca. Ah. Ve que los niños renales hacen, por lo mismo, el ser renal con la hipertensión cardiopatía dilatada. Entonces, hay pocos estudios donde dicen que la leucemia, y es estudios más en adultos, ayuda para disminuir la falla cardíaca, mejorar la contractilidad y disminuir la cardiopatía dilatada. Se administró el medicamento en los pacientes que ya tenían cardiopatía dilatada. No se escogieron a todos los pacientes renales, solo los que ya tenían cardiopatía dilatada. Entonces ahí no. Y se vio que en la mayoría de los pacientes, que fueron poquitos, creo que 5 pacientes, mejoró la función ventricular. Eso sería un estudio, tampoco sería observacional. No, porque hay una maniobra. Se hizo maniobra, entonces es un estudio. Si no hubo aleatorización en la decisión del medicamento, que sí lo recibe y quién no, es casi experimental, o se llama ensayo clínico no Porque aleatorizado. nada más escogieron a todos los pacientes renales que tuvieran cardiopatía dilatada. No se comparó con otro grupo. Nada más se comparó con, o sea, de todos los pacientes renales con cardiopatía dilatada, se les puso un medicamento y mejoró en la mayoría. Sí. Porque no se compara, bueno, no sé si, cómo se hubiera hecho ahí, si hubiera comparado. Sí, bueno, de hecho hay una comparación, la comparación siempre existe, pero no hay un grupo testigo, sino es un grupo en donde se evalúa el estado basal previo al tratamiento y luego el estado posterior al tratamiento. En discusión de la publicación es donde se establecen comparaciones con grupos de estudios publicados con el mismo problema y los resultados que ellos han tenido, en donde a lo mejor la diferencia con la que se va a comentar es que no se les dio a este grupo que se ha publicado el mismo tratamiento y difiere en cuanto a los resultados de otros con esa misma patología en donde no se utilizó y el índice de gravedad o de problemas fue mayor. O sea, tienen que estar esas comparaciones que pueden ser históricas. Lo ideal es que sean el mismo trabajo, pero en este caso específico siempre hay una comparación entre un antes y un después, y las pruebas de estadística que se utilizan también son diferentes. Por ejemplo, ahí es una prepareada porque es un mismo grupo. En el otro, si hubiera un grupo de comparación, sería un T para grupos independientes, porque son dos grupos diferentes, un testigo o con otro recurso terapéutico diferentes, los dos. Entonces, este sería un estudio que si no hay aleatorización, como dice la autora, sería cuasi experimental, o sería cuasi experimental, o bien ensayo clínico no aleatorizado, así se pone. Me parece más
explícito que todo el mundo lo entiende. Porque el de ¿Cuasi experimental significa casi? ¿O cómo se podría entender? Pues se le ha dado ese nombre para identificar eso. No sé el término cuasi qué significa, pero la aplicación del término está relacionada que indica que no hay un procedimiento de aleatorización. Completo. No hay aleatorización. El investigador sí entra, el otro no entra. Es decisión del investigador. Y esos estudios tienen menos valor en sus resultados que los aleatorizados. Incluso algunos autores decían que para que un estudio sea ensayo clínico controlado tiene que estar aleatorizado, si no, no es ensayo clínico controlado. Entonces, en este caso, para hacer un mejor estudio se hubiera comparado con digoxina, por ejemplo, que antes se utilizaba. Si ese era el recurso terapéutico que habitualmente se utilizaba, y en este grupo de pacientes, o sea, el tratamiento tradicional. Yo no sé si el nuevo grupo lleve digoxina además del otro medicamento. Así se podría comparar, entonces tendrían un grupo de comparación. Y ahí sí, ahí hubiera estado bien hecho si se hace el proceso de aleatorización, y entonces sí, los pacientes pueden entrar a uno o a otro grupo de tratamiento en forma aleatorizada, y si incluso puede ser llegada mejor. Pero el que haya acercamiento o no, eso no altera en la consideración de ensayo clínico. Claro que tiene más valor, se reducen más los sesgos, un estudio cerrado, doble ciego, pero es más importante la aleatorización dentro del estudio que el cegamiento. Pero si tiene la aleatorización y el cegamiento, pues es mejor todavía. Ahora, ahí en la cuestión de la ética, este recurso terapéutico seguramente tiene ya antecedentes, o sea, no es algo completamente nuevo, sino ya hay publicaciones, todo eso se coadyuva a la aceptación del comité de ética, por ejemplo, para su aprobación, porque ahora todos los ensayos clínicos deben tener su aprobación de algún comité, de los mismos, quitar muchas veces su comité de ética. Sí, porque ese medicamento ya abrió estudios permanentes. Entonces se hizo. Pues ahí tiene que tener de todas maneras el consentimiento informado de los papás por escrito. Pero ve que le decía otra vez de que luego no se acercan, entonces se consideró como observacional, ¿no? Que nada más este medicamento de por sí lo pone y nada más estamos observando cómo responde. Si el caso de trabajo de investigación es ajeno al procedimiento y es el observador, puede ser observacional para el investigador, ¿no? Que está haciendo pero si es el investigador es el que está dando el medicamento, no puede ser observacional, es una maniobra, ¿sí? Sí, lo que pasa es que lo que decían otra vez, luego le dicen, no, no se puede utilizar porque se está administrando medicamento. Entonces lo que nosotros hicimos es, ya se está administrando y nosotros nada más estamos observando cómo actúa. Pero fuimos los investigadores los que administramos el medicamento. Sí, entonces ese es un ensayo clínico. Una pregunta, doctor. ¿Los estudios se pueden comparar por tiempos diferentes en determinado momento? Sí. Y la otra situación, pacientes que previamente estuvieron en un tratamiento o en un estudio previo, pueden entrar en un segundo estudio. Como por ejemplo, un paciente o un grupo de pacientes que esté en tratamiento por X medicamento para diabetes. Pues ha estado controlándose desde su diagnóstico de diabetes con X tratamiento, por ejemplo, metformina. ¿Sí? Y posteriormente sale al mercado un nuevo medicamento y se quiere ver su efectividad, ¿se puede comparar los resultados en ese mismo paciente? Sí, como no. Hay el ensayo clínico cruzado incluso, en donde el mismo grupo de pacientes desde el principio se va a utilizar para recibir un medicamento primero, se hace un periodo de lavado, que es el tiempo necesario
para que el medicamento previo se elimine por completo, no tenga efectos, pierda los efectos dependiendo de lo que se trate, y ese mismo grupo recibe el otro medicamento para la misma patología. La ventaja que tienen estos estudios es que reducen el tamaño de la muestra al 50% y que tiene menos variabilidad biológica porque es el mismo grupo. Entonces, tiene sus ventajas en ese sentido. Sobre todo, lo más importante es que reduce el tamaño de la muestra. Si yo necesito 50 pacientes, pues para cada grupo puedo utilizar los 50 para los dos estudios, pero con un periodo de lavado entre uno y otro para que no tenga efectos residuales del tratamiento anterior. Y el nuevo tratamiento para el mismo grupo sea ya con un tiempo apropiado para que no haya efectos del tratamiento anterior. Sí, hay, sí se puede. ¿Y se puede comparar con otro grupo? Por ejemplo, se hizo el estudio de metformina hace 2 años. Sí. Este grupo, pero ahora ya tiene sus resultados. Y ahora voy a hacer otro estudio con otro medicamento de otros pacientes, pero lo puedo comparar con el de metformina de hace 2 años. Si está publicado, sí. Sí, porque se hace en discusión, se hace la comparación con los tratamientos para grupos similares, con el mismo tratamiento o con otros medicamentos para la misma población blanca. Por eso es importante la publicación, porque eso es lo que le da la posibilidad de ser comentada, ser referida, ser comparada, que si no se hace, no se puede comparar. Necesitan la referencia de la publicación, donde está expresado. Los estudios descriptivos son estudios de prevalencia, que es el número de casos entre la población total. Por ejemplo, una población, quiero investigar de poblaciones con rinitis alérgica, entonces el número de casos que yo encuentro lo voy a dividir entre el total de la población de estudio para saber la prevalencia, la proporción de la patología entre población abierta, si es que así se hizo el estudio. Serie de casos se refiere a diferentes casos en un servicio, por ejemplo, que se publican o que se agrupan porque forman parte del tratamiento del servicio. Se pueden publicar como serie de casos. Reporte de un caso es cuando hay un caso interesante. Puede ser un caso común, por ejemplo, un caso de asma, pero ¿por qué el reporte de un caso? Porque tiene algo en particular que lo hace exclusivo. Lo más frecuente es que sean patologías raras, que se presentan con muy baja presencia. Ese es el reporte de un caso. Estudios de correlación, cuando se comparan también en descriptivos la frecuencia, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, se correlaciona con alguna época del año, que es la época del frío, por ejemplo. Son correlación de dos variables, pero son observacionales, o sea, no hay ninguna manipulación. Entonces, por eso son estudios de correlación, donde se comparan dos variables para ver si si aumenta una, aumenta la otra, o si aumenta una, la otra disminuye. Una correlación negativa o correlación positiva. O sea, que las variables aquí serían estudios de correlación, por ejemplo, la rinitis alérgica en periodos de cambio estacional, ¿se está corrigiendo dos variables ahí? Sí, con el tiempo, sí se puede hacer una correlación, exacto, sí se puede, así es. Los observacionales, tenemos los dos grupos, los de causas y controles, que son retrospectivos, porque se parte de la patología y se busca separar las causas asociadas con la patología, viendo si las causas son realmente más frecuentes su presencia en casos que en controles, para poder darnos cuenta que sí hay una asociación, porque esa causa no está presente prácticamente en los controles. Son estudios observacionales, no hay maniobras, analítico, porque tiene que establecer un análisis comparativo entre los dos grupos. El prospectivo, que son los estudios de cortes, en donde se parte de los factores
que potencialmente van a provocar el problema. No hay enfermedad, sino se sigue a los meses o los años la presentación o la aparición de la enfermedad, tomando en cuenta los factores de exposición que se están investigando. Pero lo más fácil es decir, bueno, el tabaquismo, cuántos cigarros se fuman, y a los años ver que de esos que fuman, cuántos van a ser POC, de acuerdo a su magnitud, y cuántos no. El grupo de control, que siempre trata de ser igual, menos, con la única diferencia que no fuman. El grupo de control. Siempre debe tener un grupo de control. Sí, de preferencia así es. A veces son cortes únicas, eso vamos a ver estudios de cortes, pero lo apropiado sería que tuviera grupo de control. En el diseño de la investigación son tres ejes, principalmente la direccionalidad, es decir, hacia dónde va la investigación, hacia adelante o hacia atrás, la selección de la muestra, las características que deben tener los pacientes o la patología que se va a investigar, debe de establecerse, aquí entran los criterios de inclusión, exclusión, de eliminación, el tiempo de estudio es en este momento, o va a ser futuro o es retrospectivo, hacia atrás, histórico. La direccionalidad, orden en el cual se van a identificar el estímulo y la respuesta, hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, hacia adelante en los prospectivos, en donde están los factores de exposición, y hacia adelante vamos a ver cómo aparece la enfermedad, o hacia atrás ya está la patología, ya está la tuberculosis, ya está la diabetes, y hay que buscar hacia atrás los factores asociados a la presencia de la enfermedad. Selección de la muestra, criterios empleados para elegir a los sujetos en estudio, pueden usarse en la exposición, la respuesta u otros criterios como cortes, casos y controles. Tiempo de estudio se refiere al tiempo del estudio y el tiempo calendario del estímulo y la respuesta. Puede ser histórico, cuando se utilizan datos en los que cuando el paciente llega ya están recabados o hay que buscarlos hacia atrás, son históricos, o actual, que todo se obtiene a partir del momento que el investigador inicia el estudio. Mixto, que comparte información anterior y información actual. La direccionalidad del estudio es el investigador, por ejemplo, llega a partir de la causa, entonces va hacia adelante para ver cuándo aparece el efecto, la enfermedad. El retrospectivo, en la investigación se inicia a partir de que ya está la enfermedad y se busca hacia atrás la posible causa que originó esa enfermedad, son los retrospectivos. De acuerdo con el periodo en que se capta la información del estudio, es retroactivo si la información se obtuvo anteriormente a su planeación con fines ajenos al trabajo que se pretende realizar. Es retroactivo, información hacia atrás. Proactivo, si toda la información para el trabajo se recogerá de acuerdo con los criterios del investigador y para fines específicos de la investigación después de la planeación. Sería el proactivo, hacia adelante. Nuevamente aquí tenemos inicio del estudio, si es de la causa hacia el efecto, del presente hacia el futuro. Si es del efecto, en la parte inferior del efecto hacia la causa, es retrospectivo. Aquí llega el investigador, ya estando en la enfermedad, busca hacia atrás. Ejemplos. ¿Qué factores influyeron en las crisis de asma? Entonces ya tenemos la crisis de asma, ya está la enfermedad, presentan los síntomas y tenemos que buscar hacia atrás qué desencadenó esa crisis de asma. Sería algo retrospectivo. El salbutamol en aerosol es más eficaz que el oral para controlar las crisis de asma. Es el mismo problema, pero la investigación es distinta. Aquí partimos de una crisis de asma, pero el tratamiento que se va a dar es para resolver la crisis. Entonces tenemos que ver hacia adelante la respuesta al recurso terapéutico, que es la eficacia. Entonces depende de lo que se esté buscando. En este caso, efecto terapéutico.
y en el anterior es causas de la crisis. Pero aquí la investigación en este último rubro es prospectivo porque vamos a ver eficacia en el resultado del tratamiento. De acuerdo a la evolución del fenómeno, el estudio es longitudinal cuando se mide más de una vez. Por ejemplo, si yo mido el peso ahorita y el peso después del tratamiento, ya son 2 veces, ya con eso es longitudinal. Pero puede ser cada mes, la medición del peso, o la talla, o la variable de medición se puede medir siempre que se mide más de una vez, ya es longitudinal. La misma variable. Transversal cuando solamente se mide una vez. Todos los cuestionarios que se aplican a los pacientes para obtener información son transversales, estudios transversales porque se aplican una sola vez, no hay una medición de las variables mismas posteriormente. En este estudio se mide una sola vez, en las variables se miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender la evolución de estas unidades. Estudios transversales, las variables se miden una sola vez, se conoce en un mismo punto la causa y el efecto. Niveles de colesterol, por ejemplo, y su relación con la presión arterial. Aplicamos a 30 pacientes, se toma la presión, medimos los niveles de colesterol de ese grupo al mismo tiempo, es una encuesta descriptiva. Y podemos encontrar que en ese grupo hay colesterol alto en algunos, otros colesterol bajo, otros normal, unos con presión alta, otros con presión normal. Entonces, en un mismo grupo y en una misma vez podemos obtener diferentes situaciones de cada paciente. Unos ya con enfermedad, otros sin enfermedad, y así sería una encuesta descriptiva. Estudios descriptivos son útiles cuando se desea detallar la distribución y la frecuencia de una enfermedad. O sea, en todos los trabajos, en todos los estudios, en la adquisición del conocimiento, el estudio primario es la descripción. No hay investigación analítica, no hay maniobras en ensayos clínicos si no se tiene conocimiento previo de un estudio descriptivo. De ahí surge la problemática a resolver de la frecuencia de una patología que es muy alta, pero la base del cimiento de la investigación está en el estudio descriptivo. Ahí está la base del conocimiento y de las posteriores resoluciones o trabajos donde se busca causalidad. Entonces son útiles porque detallan la frecuencia y distribución de la enfermedad. Las epidemias, por ejemplo, pues el estudio epidemiológico nada más detalla la frecuencia con la que se presentan, el lugar, el tiempo, las edades, el sexo, nada más. Luego vienen los estudios analíticos, en donde son los primeros en donde se va a investigar ya causalidad. Vamos a los 2 tipos, que son los retrospectivos y los prospectivos. Cuando se desea probar la hipótesis explicativa sobre determinantes de una enfermedad, cuando, por ejemplo, si hay tal frecuencia de patología es muy alta, y cuando deseamos preguntar por qué, tenemos que hacer un trabajo en donde se van a investigar las posibles causas de la presencia de la enfermedad, pero el primer eslabón sería retrospectivo. Se parte de que ya está la patología y hay que investigar hacia atrás las posibles causas asociadas con la presencia de la mayor frecuencia de la enfermedad en un lugar en donde se ha disparado, por ejemplo. Pero ahí ya sería otro estudio, sería estudio de casos y controles, en donde vamos a hacer un análisis para investigar la asociación entre factores que serían de riesgo si están asociados a la enfermedad que está presente, que es motivo de estudio. Los estudios descriptivos de una enfermedad indican tiempo, lugar y persona. Son exploratorios, son indispensables cuando se desconocen las causas de una enfermedad y su distribución. Son un paso previo al planteamiento de una hipótesis
sobre factores causales. Entonces, de los estudios descriptivos puramente de distribución de patologías, surgen todos los demás estudios. Es la base. Ejemplos de estudio descriptivo. Por ejemplo, tenemos aquí la mortalidad de asma y el uso de isoproterenol en aerosol en Inglaterra y Gales en 1959 a 1966. Después de más de un siglo de estabilidad, la mortalidad por asma aumentó de momento en esa época 3 veces más la mortalidad en el grupo de 5 a 34 años de edad y 7 veces más en el grupo de 10 a 14 años de edad. La publicación de esta frecuencia de distribución de la patología es un estudio inicialmente descriptivo, pero se dan cuenta y empiezan los cuestionamientos de por qué hay más mortalidad si estamos utilizando un mejor medicamento para resolver la enfermedad, para quitar el broncoespasmo, para que esté el paciente en mejores condiciones de calidad de vida. Pues de ese estudio descriptivo de frecuencias surgen las hipótesis y entonces la primera en investigarse son los casos y controles. O sea, ¿qué tienen en común estos pacientes que se mueren o qué tienen de diferente con los otros pacientes que no se mueren y que mejoran? Entonces, de 180 defunciones por asma ocurridas en 1966 y 67, 84% de los pacientes habían recibido isoproterenol y 66% esteroides. Lo que ya la corte recibió es el abuso, es decir, porque el paciente se sentía bien y mejoraba, pero a la hora entonces tuvieron problemas, trastornos cardíacos y la mortalidad incrementada por el abuso del medicamento. Eso se fue encontrando porque a la hora de hacer la exploración, las preguntas, lo diferente que encontraron es el excesivo uso no controlado del medicamento y sobre todo pacientes jóvenes que lo usaban solos. O sea, desgraciadamente a veces los riesgos y las consecuencias se van conociendo con los hechos de ocurrencia de la mortalidad, de la gravedad, y es como ya se empieza a tomar mucha precaución, pero después de que vemos un problema grave que ocurrió. Entonces así fue como se dieron cuenta que el problema principal fue el abuso del medicamento. En este grupo tuvo mayor mortalidad. A ver, tráigame tantito más.
estudios comparativos, que son los dos que ya vimos, causas y controles. Dice factores de exposición en la población. Y de este grupo de exposición se va a evaluar cuántos presentan la enfermedad después de cierto tiempo y cuántos se mantienen sanos, estando expuestos al mismo factor. Y tiene que compararse con el otro grupo que debe ser similar al primero, cuya diferencia principal estriba en que no tienen factor de exposición. Y de este grupo que se sigue a la postre, se ve cuántos sin el factor de exposición van a desencadenar también la enfermedad y cuántos se mantienen sanos. Y del análisis comparativo con un procedimiento estadístico que vamos a ver más adelante, podemos establecer si es un factor de riesgo este factor de exposición o no lo es, dependiendo del análisis comparativo entre ambos grupos. Se compara para determinar si el riesgo de la enfermedad es diferente entre los expuestos y los no expuestos. Es lo que le va a dar la posibilidad de asociación. En estos estudios no podemos hablar de causalidad, sino de asociación, nada más, y factores de riesgo. La causalidad habitualmente es mediante el ensayo clínico, mediante la unión. Aquí, por ejemplo, otros estudios comparativos, que en este caso ya se parte de la enfermedad, del que es alcohólico y uno alcohólico. Este grupo puede ser a lo mejor pacientes de 20 a 50 años de edad, igual, de 20 a 50 años de edad, similar nivel socioeconómico, y luego se busca hacia atrás. Este grupo de alcohólicos, los factores que están presentes y el factor de estudio ausente, y se compara con los que del no alcohólico. Por ejemplo, en el alcohólico podría ser a lo mejor el estado civil, un divorciado, lo que mencionamos la otra vez, pacientes con antecedentes de hiperactividad, por ejemplo, trastornos sociales, y es por ejemplo esos tres factores se comparan si están presentes. También en el otro grupo, en este, y en qué proporción de estas diferencias vamos a establecer si es o no un factor de riesgo. Y en cuantos que son alcohólicos, no están esos factores, están ausentes y son alcohólicos. O sea, esas proporciones son los que van a establecer las diferencias. Igual acá, que no estén ausentes y no alcohólicos. Estudio de casos y controles es un estudio observacional, es analítico, comparativo, retrospectivo y transversal, aunque algunos autores lo definen como longitudinal. Casos, población que tiene la enfermedad, y compara con los controles, que es la población que no tiene la enfermedad, y se contrastan la presencia de los factores de estudio, en qué proporción se encuentran los casos y en qué proporción se encuentran los controles. La comparación se realiza a la presencia o a la ausencia de un factor de estudio presente en los casos y controles. La ventaja de los casos y controles es que se pueden meter muchos factores de riesgo. En un ensayo clínico es uno solo, una sola maniobra, la que se va a investigar, pero acá la ventaja es que a la vez se pueden meter el tabaquismo, medios económicos, todos los factores que creamos que pueden influir o asociarse a la enfermedad. Pueden ser 3, 4, 5, 10, que se estudian al mismo tiempo. Sí, traen hoja, una hoja de pluma, ¿no? Sí. Para hacer ahorita un ejercicio. Sí. Ah, bueno. Sí, traen. Bueno, vamos a ver casos y controles. El trabajo de Doll y Hill
es un ejemplo casi clásico de calcicontroles. Se entrevistaron en Londres 649 pacientes con cáncer pulmonar. Preguntaron sobre los hábitos de fumar. Los casos aquí son los que tienen cáncer pulmonar, fueron 649. Van a hacer una tabla de 2x2. Los compararon con 649 personas sin cáncer pulmonar. Fueron pacientes del mismo hospital, pero que tenían otras enfermedades, pero no la enfermedad motivo del estudio, que era cáncer pulmonar. Podrían tener cáncer en otro lugar, pero no en el pulmón. Entonces convirtieron en el grupo control. Eran de la misma nivel socioeconómico, estaban en el mismo lugar, posiblemente por la misma población, pero entonces se compararon con se compararon unos casos, los controles, el mismo número de pacientes. Se midió la frecuencia de exposición al cigarro. Entre los casos, por ejemplo, se encontró que los que tenían cáncer pulmonar, el 99.7% estaban expuestos al cigarro. Y entre los controles, los que no tenían cáncer pulmonar, tuvieron 95.8%. A simple vista, pareciera que no hay diferencia. O sea que sí hay diferencia, pero porque esta es poquita, es decir, no es significativa. Sin embargo, al hacer la tabla de 2x2 para investigar factores de riesgo, la medida se llama, aquí antes de eso está esto. En este estudio se parte de un grupo de enfermos, que son los casos, y de un grupo de no enfermos, que son los controles. Y se busca la frecuencia con que han estado expuestos a un factor que se sospecha sea la causa. Estamos con cáncer pulmonar y sin cáncer pulmonar. Buscamos hacia atrás los hábitos de tabaquismo y también vamos a ver cuántos con cáncer no fumaban. O sea, las dos cosas, con exposición anterior y sin exposición. Y luego el tabaquismo y no tabaquismo también en el grupo control, para ver cuántos sin tener cáncer también fumaban. Ya vimos que la frecuencia es alta entre los dos, aparentemente no hay diferencias aparentes. Sin embargo, al hacer la tabla de 2x2, hay que hacerla. Pongan cáncer pulmonar, el factor de exposición va del lado izquierdo, tabaquismo sí y tabaquismo no, cáncer pulmonar sí y cáncer pulmonar no, y luego hacen su tablita. Por ejemplo, dijimos que con cáncer pulmonar y que sí fumaban había 647. Y sin cáncer pulmonar y que sí, más bien con cáncer pulmonar pero que no fumaban, solamente eran 2. Así está. Ahora, sin cáncer pulmonar, de los controles eran 622. De los 647, 622. Y 27 que no fumaban. Pero dicen que los que tuvieron cáncer, los que fumaron y tuvieron cáncer fueron 647. Y los que no tenían cáncer fueron 622. Ajá. Pero en total fueron 649. Ajá. Sí, los dos Por grupos. los que no tenían. Aquí está el total de los que cáncer pulmonar fueron 649, de los cuales 647 tuvieron cáncer y fumaban. 2 que sí tuvieron cáncer pero que no fumaban. Así están. Y de los controles ninguno tiene cáncer. Pero de estos 622 sí fuman, que es el 95%. Y 27 no fuman y no tienen cáncer. Así está.
Sí, son los 649. Aquí se hace una tabla de 2 por 2 y se llama de productos cruzados. La medida estadística que vamos a investigar se llama razón de momios o odds-RAS, que se obtiene de dividir los 647 entre los 622. Y eso se va a dividir entre lo que resulte de la división de 2 entre 27. Si lo hacen de esa manera, les va a dar lo mismo que si lo hacen multiplicando 647 por 27 entre 622 por 2. Se llama por eso de productos cruzados. El número que nos va a dar, aquí está abajo, la operación, son estos dos valores, nos va a indicar que hay 14.09. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los que fuman tienen 14 veces más la posibilidad del riesgo de presentar cáncer que los que no fuman. Ya haciendo las operaciones correspondientes, se ve que es un factor de riesgo importante el tabaquismo. Esa razón de momios de 14 puntos, cuando debe tener un número del cual dice que esto sí tiene riesgo y no tiene riesgo. Yo quiero pensar, ¿no? Para llegar a esa conclusión de 14.09. Sí, sí, y eso se debe estar asociando. Hay otros trabajos en que lo asocian con el número de cigarrillos, que no es igual. Pues que fumes una caja, que fumes 2, o que fumes más de 20, o que fumes menos de 20. Eso aumenta el riesgo de padecer cáncer cuando aumenta el número de cigarrillos, o se reduce cuando es menor el número de cigarrillos que fuman diario, porque hay magnitudes de fumar. Entonces, pero esto ya es una medida estadística que nos implica el conocimiento como un factor de riesgo, no un factor de causa, pero un factor de riesgo sí. Nos da una proporción y nos da una medida. Como decimos, ya sé que si yo fumo tantos cigarrillos al día, hay estudios que indican que hasta 14 veces más tengo la posibilidad de tener cáncer que si no fumo. Entonces aquí hay una medida de asociación que es más manejable, más objetiva en cuanto a la asociación de una enfermedad con un factor potencialmente causante de la enfermedad. Una pregunta, pero no sé si así realmente salió el estudio, por decirlo así, pero una de las cosas que me llama la atención es que prácticamente toda la población fuma de acuerdo a esa situación. Ahí en el hospital ese sí. Ajá. Pero ¿qué resultado hubiera sido si hubiera sido menos población fumadora? Sí, Ahí se puede. o sea que... Por ejemplo, que sería, ¿qué le quieres cambiar ahí, por ejemplo? Ajá, que hubieran sido más o menos mitad y mitad, por decirlo así. 300 pacientes que no fuman, que son gente más saludable, por decirlo así, y 349 que sí fuman. Fumas, cambia, güey, hazlo. Y verás, se aumenta el factor de riesgo, ¿no? Aumenta más el factor de riesgo. Sí, pues, esa es la ventaja de haciendo la tablita de contingencia, uno puede... Claro que es un hecho real, ¿eh? Esto es el primer trabajo publicado a nivel internacional en donde se demuestra, es un clásico de casos y controles de este trabajo. Es un trabajo de referencia desde el inicio de las publicaciones, por eso habla hay muchísimos trabajos, pero el clásico donde se empezó a tener el conocimiento del riesgo son estos. Claro, después de esto hay miles de publicaciones, pero estas son las clásicas, las originales. Nos mide un factor de riesgo.
Y eso son muy frecuentes en todos los trabajos, que luego no los hace. Ahora, ¿qué hace falta ahí? Porque para saber si esto es significativo o no, y lo vamos a ver más adelante, se aplica una prueba de G cuadrado para saber si este resultado que estamos obteniendo tiene significancia estadística o no, de acuerdo a la magnitud de la población. En este caso yo creo que no hay problema, pero aún así, aunque no haya problema, tiene que ponerse la cuadrada o bien el intervalo de confianza, que esto lo vamos a ver ya después en pruebas estadísticas. Pero el conocimiento inicial es como factor potencial de riesgo, es eso. No se nos olvida siempre que trae su calculadora. Sí. Entonces, esa herramienta es un dato estadístico que... Sí, surtió una medida estadística con esa formulita. Bueno, hay una duda. ¿Por qué medir 647 por 27 en los no enfermos? ¿Cómo? ¿Por qué Los qué? 647 fumadores del tabaquismo y los no fumadores de cáncer, no cáncer pulmonar 27, ¿por qué dividirlos? ¿Por qué la acabo de saber? Esa es una prueba estadística. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo divido 647 entre 622, ¿qué obtengo de esa división? Es el número de veces que uno cabe dentro de otro. ¿Qué resultado les da? Si quieren, háganlo. 647 entre 622. ¿Cuánto les da? Les da 1 punto de fracción, creo, ¿no? Es el número, en los pacientes que tienen 1.04. Aquí nos está indicando esta división que es el número de veces que los pacientes que no tienen cáncer pulmonar en su relación con los que sí tienen es 1.04. Y lo mismo lo de abajo, es el número de veces, es 2 entre 27. El número de veces de los que no fuman, de los que sí tienen cáncer, con respecto a los que no lo tienen. Entonces, ahí establece una relación de proporciones entre los que sí tienen y los que no tienen. Y ese se divide, 1.04 se divide entre 0.07. Se divide entre, exacto. Y eso nos da, esa diferencia nos va a dar la proporción de las veces que se puede tener la enfermedad si es que está uno expuesto al factor de riesgo. Si vamos analizando lo que se va obteniendo, nos vamos dando cuenta que finalmente a lo que se le llama razón de Mobius es a esto, al número de veces en que el paciente puede tener la enfermedad por estar fumando por el tabaquismo. Sale un poquito más alto. Bien, por 14.85. Sí, así más o menos. Entonces, eso ya nos expresa una medición de riesgos. Vamos a ver, por ejemplo, la otra que es muy similar, que se llama riesgo relativo, que también se va a entender más fácilmente. Es esta, bueno, esto es estudios de corte. El riesgo, la razón de Mobius es para estudios de casos y controles retrospectivos, pero para estudios de corte en donde se parte del factor de exposición, la medida estadística que nos mide lo mismo, pero a futuro, se llama riesgo relativo. También al anterior se le llama riesgo relativo indirecto, es otra forma de expresar lo mismo. Si bien que saben que dice indirecto, se entiende que se llama, es la razón de Mobius. Pero este se conoce como riesgo relativo nada más, y se parte de fumar y a ver cuántos presentan cáncer. Se parte de la hipertensión, pacientes hipertensos, cuántos van a ser accidente vascular cerebral, pero son estudios a futuro. Entonces vamos a hacerlo así ahorita. Por ejemplo, miren, riesgo relativo. Mide la incidencia de la enfermedad
en sujetos expuestos, o sea, en los que están expuestos al factor adverso, que podría ser la hipertensión o el humo del tabaco, con qué frecuencia se encuentra la enfermedad. Y eso va a dividir entre la incidencia de la enfermedad en sujetos no expuestos, en cuantos que no están con ese factor de riesgo a futuro se presenta la enfermedad sin estar expuestos. Y luego se hace la división entre el resultado de la incidencia de la enfermedad de los que están expuestos entre los no expuestos, para ver qué proporción existe entre unos y otros, cuántas veces cabe, pues cuando decimos, si decimos 4 entre 2, ¿qué estamos viendo? 4 entre 2, queremos ver el 2 cuántas veces cabe en el 4, serían 2, o sea, es 2 veces más. En esto es lo mismo, y es así. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos la incidencia? Es el número de casos entre el total de la población, A entre A más B, entre el número de casos entre el total de la población, C entre C más D. La incidencia es el número de casos nuevos. Prevalencia es el número de casos existentes, que ya están presentes, anteriores y actuales. Pero incidencia, por eso hablo aquí de incidencia, porque es un estudio prospectivo a futuro, son los que van apareciendo. Vamos a ver, entonces, la fórmula es A entre A más B entre C sobre C más D. Esta no es de productos cruzados, sino, por ejemplo, aquí tenemos la exposición al humo del tabaco, por ejemplo. ¿Cuántos tienen cáncer? ¿Y cuántos fuman y no tienen cáncer? Entonces, es una medida de proporción, dividiendo A más B, es el total de los pacientes con cáncer y sin cáncer, o sea, más bien el número de pacientes con cáncer A entre el total de la población, que sería, por ejemplo, son 20 con cáncer, entre 50, si es que son 20 y 30. Entonces vamos a ver una medida de proporción del número total de la población, en donde se va a dividir el número de casos entre el total de pacientes que sí fuman, y eso se va a dividir entre el número de casos que tienen cáncer pulmonar o que van a tener cáncer, tienen cáncer ya en ese momento del estudio prospectivo, entre el total de los que no tienen y sí tienen, pero que no están expuestos. Y luego se dividen estos dos para ver la proporción en que está uno dentro del otro. Y eso nos va a dar esto. Por ejemplo, aquí está un ejercicio. Una relación hipotética entre mujeres con consumo de anticonceptivos orales en la década de los 70 y el desarrollo de cáncer vaginal en sus hijas, y el efecto de acuerdo a la magnitud de la exposición. Entonces hay dos grupos. El grupo que tiene 7 años o más con tratamiento de las madres que recibieron durante 7 años o más anticonceptivos, y este grupo tuvo 24 mujeres con este antecedente, tuvieron cáncer vaginal sus hijas, y 3.976 controles que no tuvieron cáncer vaginal sus hijas, y 7 o más sin tratamiento, o sea, con 7 o más años que no recibían tratamiento de anticonceptivos. Y de estas mujeres, que es el grupo control, 2 tuvieron cáncer vaginal y 3.998 no. En total fueron 4.000 en cada grupo. Entonces ahora apliquen la fórmula, que es A entre A más B, o sea, entre 4.000. A entre 4.000. Eso se va a dividir entre lo que resulte de 2
entre 4000. En el de, miren, en el de casos y controles es A entre B, ¿sí? A o sea, el número de casos entre el número de no casos, y luego C entre D, así es, y se dividen. Y en el de prevalencia, en el de reguero relativo no, es A entre el total, entre A más B, entre 4000, C entre el total, entre 4000, esa es la diferencia. Y lo que va a dar, haciendo la operación, van a ser 12. Quedan números parecidos pero no iguales, si es que a esto le aplican razón de momios, les va a dar otro número distinto pero también importante de frecuencia. 12, ¿qué quiere decir 12? Bueno, 12 quiere decir que las madres que tienen antecedentes de más de 7 años de usar anticonceptivos, sus hijas tienen 12 veces más el riesgo de tener cáncer vaginal en comparación con las que no lo tienen. Esto es lo que quiere decir básicamente. Ya de ahí pasaríamos a hacer los intervalos de confianza o bien la prueba de G cuadrada para ver si este resultado tiene significancia estadística o no. Ya después vamos a ver cada uno de estos temas. O sea, esto es un panorama general de todos los temas, pero ahora vamos a ver después ya cada uno de los temas en sí, que lleva pues importante contenido de cada tema. Otra cosa, bueno, en la próxima clase yo creo que vamos a ver sesgos y factores de confusión. De todas maneras, los temas que por ejemplo ahorita no pasaron, que han sido 2 o 3, tres temas, que es el cuarto. Sí, están ya lo subieron en la plataforma, ya se lo subieron en el protocolo. Eso se puede consultar en la plataforma. Está el tema grabado y está en las diapositivas para repasar. Y ya cualquier pregunta que se vaya teniendo pueden irlas haciendo. Lo ideal es que puedan proyectar, elaborar un trabajo de investigación para que hagan el ejercicio de meter los criterios de inclusión, exclusión, selección, todo. Y eso les va a ser más fácil asimilar todos los conocimientos, porque a veces se aprende, pero a la hora de hacerlo se queda. Sí, hay que hacerlo y eso les va a ayudar mucho más a hacerlo. Sobre todo porque lo van a hacer con asesoría, tienen alguna duda. Por ejemplo, alguien presenta un trabajo, lo presentamos y van participando en el análisis, en lo que hace falta, en lo que está bien, en las sugerencias, en los ejercicios, que lo que hace uno le sirve a todos. Y más a cada quien le va a servir más el propio. Bueno, eso es lo ideal. Anteriormente nada más se hacía, no había examen hace años, era el trabajo de investigación. Pues nadie terminaba, porque no se había propuesto así y no hacían el trabajo. Se empezaba, pero no lo hacían. Entonces ya se decidió hacer un examen, que habitualmente en pruebas estadísticas, que como al final es lo que más se ve, pues las hacen, no hay problema. Pero creo que lo que más les ayuda además de eso es que hagan el trabajo, cuando menos un protocolo. Les va a ayudar más, El ensayo clínico controlado es el último, ese es el estudio más importante para causalidad. Estos estudios se caracterizan por ser comparativos, con la aplicación de una maniobra controlada. El investigador determina qué tiempo, qué duración, y a quién se la va a dar, a qué población blanca más bien. La asignación debe ser al azar por un procedimiento de azar. Tenemos un estado basal, una maniobra y se mide el efecto. Puede haber un grupo control o puede ser el mismo grupo con antes y después, el mismo control.
Bueno, de esto pues, es un tema bastante grande, el de ensayo clínico controlado, que ya en su momento lo vamos a ver con detenimiento y puedan ir participando con las preguntas. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, es un buen programa general. Pero ya la siguiente va a ser sesgos y factores de confusión, que son los que interfieren con unos buenos resultados y que hay que aprender a identificarlos para poder evitar la presencia de estos factores en la elaboración o diseño de un trabajo. Porque desde la bibliografía puede haber sesgos cuando el investigador está apostando a un resultado, busca una bibliografía especial nada más, que es la que le sirve para su propósito de lo que está buscando del trabajo, y no incluye los trabajos que difieren del resultado de lo que él va a buscar. Entonces ya tiene un sesgo de selección en el trabajo. Todo eso vamos a ver en ese tema. Bueno, si no tienen algún otro comentario, nos quedamos acá y vemos la próxima clase. Y los temas que quiera, ahí están. La señorita que está ahí le enseña cómo entrar a su clave de acceso para que puedan consultar conforme puedan ustedes. Vamos a abrirle a luz, está muy oscuro. Voy a cerrarle aquí la grabación y la presentación.